buenos días para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este tiempo de devocional. Yo quiero invitarle que leamos la palabra de Dios en esta mañana y meditemos con la dirección del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará a toda la verdad. Y le invito a que abra su palabra, su Biblia, que coja el libro en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Y vamos a meditar desde el versículo 23 al versículo 27 y vamos a leerlo en esta mañana. Mateo 18, versículo 23 al versículo 27 y dice así: Por lo tanto, el reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores, que le debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para poder pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. En esa última frase en Reina Valera nos dice la siguiente: el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Toda esa enseñanza que Jesús quiere desplegar a través de versículo tras versículo, hablando de una historia de un hombre que tenía una deuda impagable delante de su amo, de ese rey, él siendo un esclavo. Todo comienza por la pregunta que Pedro le hace a Jesús. Y esa pregunta se la hace en el versículo anterior al 23. Y es donde Pedro le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Creo que nosotros nos preguntaríamos lo mismo, pero en diferentes escenas, ¿cierto? De pronto le podríamos preguntar al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a esa persona que es un mala paga, que se fue debiéndome cierta cantidad de dinero y ahora ha bloqueado su celular, ahora ha bloqueado el WhatsApp, ahora no me contesta y se ha ido así nomás? Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a aquella persona, aquella pareja que yo tenía que me fue infiel en innumerables ocasiones, yéndose con mujeres o yéndose aún con otros hombres? ¿Cuántas veces debería de perdonar a esa persona? O en otras ocasiones le preguntaríamos: ¿cuántas veces debo de perdonar a esa persona que difamó mal el buen nombre mío a través de los chismes y que me puso de boca en boca, de aquí para allá y de allá para acá, y expuso todo lo que yo le había confesado? O también podríamos preguntarle: ¿cuántas veces debo de perdonar a esa familia tan problemática que me ha hecho la vida imposible? Y si a eso le añadimos: ¿cuántas veces tengo que perdonar a aquella vecina o vecino que no me deja dormir con el equipo a todo taco y que al otro día simplemente se levanta, me saluda y me pregunta cómo amanecí? Yo creo que así surgirían innumerables de preguntas de cuántas veces tengo que perdonar a aquellos o aquellas personas que han hecho tanto daño a mi vida. Esa fue la pregunta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro quería saber si era necesario perdonarlos o no perdonarlos, o cuántas veces, o sea, hasta dónde tengo que tener paciencia, hasta cuándo tengo que rogar por misericordia, o hasta cuándo tengo que armarme de amor a la fuerza para perdonar a aquellas personas que me están haciendo daño. Yo creo que así
sería la misma pregunta en diferentes situaciones, en cuántas veces deberíamos de perdonar. Jesús nos respondería lo que le dijo a Pedro: 70 veces 7. ¿Sabes cuánto sería eso matemáticamente? Sería 490 veces. Diríamos, eso es demasiado. Hay que perdonar 490 veces. Jesús no estaba estableciendo un número. Jesús no estaba estableciendo una multiplicación natural para que nosotros empezáramos a sumar y a restar. A sumar las veces que me ha ofendido y a restarlas partiendo desde 490 veces, empezar a restar cuántas veces lo tengo que perdonar. Imaginémonos esto, diciéndole nosotros a Dios: Señor, ya lo he perdonado 500 veces, faltan otras 490 veces, o otros 500, otras 600, otras 700. ¿Te puedes imaginar? Uno diciéndole al Señor cuántas veces te ha ofendido y cuántas veces tú, entre comillas, lo has perdonado. Pero ¿qué pasaría si trasladásemos este valor no en acciones groseras hacia nosotros, sino que lo convirtiéramos en que alguien nos debiera dinero? Un ejemplo, que nos debiera 490 millones de pesos. Hablando de plata colombiana, 490 millones de dólares, o 400 millones de lindas esterlinas, o 400 millones de yenes o euros. Cualquiera que sea el valor, traslademos esa escena allí. Esta sería, según el contexto de todo lo que estamos hablando y que hemos leído en la palabra, esta sería la deuda del siervo de la historia que acabamos de leer. Pero puede ser lo que alguien te puede estar adeudando a ti. Esta era una deuda impagable para este hombre. Este hombre no tenía con qué pagar semejante deuda. Este hombre, ¿sabes algo? Ese detalle que tiene la palabra dice que ningún esclavo tenía la esperanza de pagar una deuda tan grande como esa. Ningún esclavo tenía el suficiente dinero para poder cancelar todo ello. Pero lo peor de todo esto es cuando el rey ordena que el esclavo fuera vendido, no solamente él, sino que también fuera vendida su esposa, sus hijos, que fuera vendido todo el círculo familiar, para poder no cancelar toda la deuda, sino para tan solo recuperar una parte de la totalidad. Aunque la deuda aparentemente hubiera quedado saldada vendiéndolos a ellos dos, él de igual forma iba a seguir siendo un siervo que seguiría siendo esclavo de su amo. Pero observemos la respuesta que Jesús da. Y la respuesta del esclavo es: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El esclavo sabía que eso era impagable. Solo pensemos en la mente de este hombre. Este hombre le estaba pidiendo a él que le diera tiempo. Él estaba esperando sagazmente, esperando dos cosas en el tiempo. Y una de ellas era que o el rey tuviera misericordia y le perdonara la deuda, o que el rey muriera y automáticamente la deuda quedara saldada. Pero el rey, dice la palabra de Dios, que movido a misericordia o a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué sucedió aquí? El milagro ocurrió. El rey va más lejos de lo que el esclavo le había pedido. El esclavo solamente le había pedido tiempo. Este rey, movido a misericordia, lo que hizo fue perdonarle la deuda. Y no solamente perdonarle la deuda, sino que también lo soltó y lo dejó libre para que él pudiera ya no ser un esclavo, sino que ya pudiera ser alguien libre. Amados, esto nos lleva a pensar en profundidad en cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Nosotros éramos deudores y algunos son deudores todavía. Algunos piensan de
Dios no los puede perdonar y que es tanta la gravedad de sus pecados que Dios no puede perdonarlos. Por eso Él envió a su Hijo a morir por todos nosotros y la deuda de nuestra maldad fue cancelada en la cruz del Calvario. O sea que si tú quieres seguir siendo un esclavo y seguir dándote azotes por lo que has hecho, es porque tú quieres. Porque quien viene a Cristo es libre y su deuda le ha sido perdonada. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana del día miércoles. Te pido, Dios, de que todos los esclavos y todos aquellos deudores que en esta mañana estén pensando que tú no les puedes perdonar, Dios, esta palabra confirme que tan solo es que vengan, se humillen, pidan misericordia y perdón por lo que han hecho y serán perdonados y serán libres y ya no serán esclavos. Padre, te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que Dios le bendiga grandemente. Tenga una bendecida mañana del día miércoles. Y como siempre le digo, comparta este devocional con otros que le vendrá enhorabuena. Bendiciones, Dios le bendiga.